Bienvenidos un día más a este programa De Cerca, este programa que entra gracias al permiso de todos ustedes en sus casas en las 8 islas a través de Mírame Canarias. Mírame Canarias, la única televisión privada que emite en todo el archipiélago canario. Bueno, yo siempre les recuerdo que aparte de lo que es la televisión tradicional, convencional, ya tienen que empezar a usar la televisión a la carta. Y qué mejor que irse a la plataforma, buscar el app Mírame Televisión, Mírame Canarias, bajarse ese app, pinchar en el mismo y aquí tienen toda la información de la cadena. Todos los programas, esta entrevista estará posteriormente subida a la plataforma, también estará en YouTube, pero todos los programas de esta casa, la programación, las noticias, toda la información que yo creo que puede ser interesante para ustedes, está aquí en el app de Mírame Canarias. Bueno, hoy tenemos, yo creo que un personaje muy interesante, una persona que no se prodiga mucho en los medios de comunicación. Lo hemos traído porque yo he insistido. A él no le gusta mucho, por lo menos, prodigarse aquí en Canarias, pero bueno, él es uno de los hombres importantes del Partido Socialista en este país. Don Héctor Gómez, gracias por venir. Un placer. ¿Por qué no le gustan los medios de comunicación? No, siempre que me reclaman, me contactan, siempre estoy a disposición. Cierto es que en los últimos 3 años y medio prácticamente he estado más en el ámbito nacional y en concreto llevando temas de internacional, por lo tanto atiendo medios de diferentes países y bueno, analizando pues las diferentes realidades, ¿no? Evidentemente siempre que un medio de comunicación en Canarias nos contacta, pues siempre estamos a disposición. Evidentemente no es lo mismo estar en Canarias, hacer política en Canarias que estar en Madrid y tener esta tipo de responsabilidades. ¿Usted ahora sale corriendo de aquí? Sí. ¿Y para el aeropuerto? Al aeropuerto y del aeropuerto a Madrid, exacto. Y a Madrid. Tengo una semana intensa, ¿no? Héctor, ¿es también usted uno de los hombres importantes del partido a nivel nacional? Tiene una de las secretarías más destacadas, que es la Secretaría de Relaciones Internacionales, ¿no? Bueno, formamos parte de la Dirección Federal, de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Efectivamente, soy el responsable de área de Relaciones Internacionales y bueno, tenemos digamos que una visión bastante amplia, ¿no? de la coyuntura, de la realidad internacional. Estamos en permanente contacto con la ministra de Exteriores, también con el Gabinete de Internacional de Moncloa y bueno, son muchos los aspectos que debemos analizar. Recientemente lo que ha sucedido en Guinea Ecuatorial, la visita de la propia ministra a Colombia, bueno, el cambio de la administración con Biden, la nueva administración de Joe Biden en Estados Unidos, que va a provocar un nuevo escenario de relaciones transatlánticas, la realidad en el ámbito de la Unión Europea con la salida del Reino Unido, el Brexit. Ahora, precisamente en el Congreso de los Diputados, vamos a tramitar el proyecto de ley de Brexit y, en fin, son muchas las tareas y los cometidos que debemos asumir en estas fechas, ¿no? ¿Usted estuvo a punto de ser ministro? A ver. No me corresponde a mí, eso evidentemente le corresponde al presidente del gobierno decidir y creo que ha hecho una muy buena elección con las compañeras y compañeros que están en Pero estuvo ahí de gobierno. No me va a decir nada. Es que no me corresponde a mí, yo creo que eso lo lleva con absoluta discreción el propio presidente, ¿no? Pero bueno, evidentemente por responsabilidades pues estamos muy metidos ahora en nuestra tarea y acompañando a los ministros en sus tareas, ¿no? Que también es importante. La relación con el presidente del gobierno, fantástica. Bueno, existe mucha comunicación. ¿Usted hacía footing con el presidente? En alguna ocasión. ¿En alguna ocasión? En alguna ocasión, pero cierto es que por esto que hemos comentado, por la inestabilidad de determinados países, por determinadas situaciones que se dan en la propia internacional socialista, siempre mantenemos un contacto, pero por cuestiones de las responsabilidades que tenemos, ¿no? Ha sido el ejecutivo más importante de la empresa más potente turística que tiene este país, ¿no? De Tour España, ¿no? Sí, estuvimos ahí un periodo de tiempo importante, justo después de la moción de censura, hasta las elecciones de abril del 19. Bueno, fue una experiencia bastante enriquecedora, porque es un organismo con mucha potencia, digamos que en el espectro internacional, que tiene la tarea, la misión de marcar la posición, la imagen de España en el exterior, muy coordinado con otros ministerios, ¿no? Con el Ministerio de Exteriores, precisamente, y con toda la estructura diplomática de embajadas, la red de embajadas, consulados de España en el exterior, que es muy potente, y evidentemente también con el propio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pues con el ISEX, con el ámbito
aspecto comercial, que también tiene, digamos, que una red muy potente a través de los puntos comerciales en el exterior. Fue un trabajo intenso, tocaba en ese momento, pues España era el país, según el Foro Económico Mundial, más competitivo del mundo desde la perspectiva turística. Hablamos de un escenario pre-pandemia. Segundo país del mundo en número de turistas y en gasto en destino, por detrás de Francia y Estados Unidos respectivamente. Por lo tanto, estamos hablando de una gran potencia mundial desde el punto de vista turístico, ¿no? Y dirigir, digamos, que el cuerpo administrativo que posiciona a España en el exterior es una gran responsabilidad y un enorme privilegio poder trabajar ahí. Estamos en otro momento. Totalmente diferente, sí. Complicadísimo. Ha caído el turismo, no solo en España, no solo en Canarias, ha caído en todo el mundo. ¿Cuándo ve usted la luz al final de este túnel? Bueno, evidentemente estamos muy condicionados por la pandemia, ¿no? Evidentemente hay dos aspectos cruciales. Primero, la evolución de la vacunación, todo ese proceso, pero no solo en España. Hay que ver cómo evoluciona en el resto de países, principalmente en los principales países, mercados, emisores, ¿no?, de turistas para España. Y luego hay un segundo aspecto que yo diría que crucial, que hay que ir cerrando, ¿no? Y España lo ha liderado en el marco de la OCDE, donde hay muchísimos países, son organismos multilaterales, igual que la Unión Europea, donde se pretende establecer un protocolo único de movilidad segura. Es decir, que estos países, todos los que forman parte de estos organismos, puedan establecer un protocolo que permita en los aeropuertos pues, canalizar y poder controlar que los viajeros, los potenciales turistas, no turistas que se desplacen, tengan, digamos, que un certificado que avale que están libres de la COVID, ¿no? Eso evidentemente va a posibilitar una apertura a los flujos, a la movilidad, que puede ayudar muy mucho a la recuperación. Pero evidentemente eso tiene que ir acompañado de un proceso de vacunación ágil, rápido y seguro. Héctor. Evidentemente estamos en un proceso inicial. No llegamos al 3% en España. Los datos que nos facilitan también desde el Ministerio de Sanidad, evidentemente yo creo que pueden cumplir perfectamente el objetivo de que en objetivo de julio, el 70%. Julio hay un objetivo por vacunas, por los acuerdos que se están cerrando, las farmacéuticas con los países, en fin, yo creo que es un trabajo muy intenso, muy denso, muy complejo también, una realidad en la que, repito, para una recuperación total no podemos solo pensar en un país, tenemos que pensar en el conjunto de los países, Héctor, en Europa para que se garantice un escenario de recuperación total. Empiezan a comprar las vacunas por su cuenta. Ya tenemos ahí diferentes países que están comprando vacunas porque ya no creen en Europa. Bueno, Europa yo sí que creo que ha hecho un trabajo de coordinación importante. Otra cosa muy diferente es que se pueda dar alguna disfunción, que se puede dar y se está dando. Pero en cualquier caso el trabajo de la Unión Europea y de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, yo creo que sí ha sido muy importante. Es muy importante no perder de vista. Nosotros somos defensores del multilateralismo, de las organizaciones, de la coordinación entre países. Ya hemos tenido suficiente con la ruptura del multilateralismo con Trump en Estados Unidos y esa deriva individual de acción unilateral. Por lo tanto, en ese sentido, independientemente de que se puedan dar realidades o disfunciones, repito, en determinados países, yo creo que ha existido una voluntad y un esfuerzo importante de la Unión Europea por canalizar y coordinar esa acción. Evidentemente, todo inicio de un proceso de vacunación es complejo. Ahí tenemos realidades en el contexto internacional, por ejemplo Israel, que va a una velocidad de vértigo. Cierto es que tiene muchos menos habitantes que España o que otros países de la Unión Europea, pero es un ejemplo de proceso ágil, ¿no? Evidentemente, la previsión de sanidad en España yo creo que es importante para los próximos 3-4 meses y esperamos y vamos a dejar margen. ¿Usted se cree que Yo creo que se va a dar un salto cuantitativo en cuanto al proceso de vacunación y demás. ¿Dónde están las vacunas? Es que no hay vacunas en Europa. Bueno, la propia ministra de Sanidad ha garantizado que van a llegar y que esa apertura, AstraZeneca, Pfizer y otras vacunas que ya se han reconocido, que están en proceso, Johnson & Johnson y otras vacunas que van a ir llegando a España, pues cumpliendo esos plazos y esos protocolos, en principio vamos a confiar en esa previsión que tienen desde la propia estructura de sanidad del gobierno. Estamos en marzo, ¿eh? Lo sé. Estamos en marzo, la Semana Santa turísticamente está muerta ya. ¿Podemos mirar al verano? ¿O es muy precipitado? Vamos a ser muy prudentes, ¿no? Vamos a ser prudentes y vamos a ver cómo evolucionan los próximos 2 meses, 3 meses. Vamos a esperar. Yo creo que en un escenario de tanta incertidumbre como el actual, establecer una fecha de inicio de la movilidad y de la recuperación, yo creo que es muy precipitado. Sí que creo que estamos en la fase inicial ya de recuperación, toda vez
que todo parece indicar que el proceso sanitario ya comienza a bajar, pero repito, hay que ser muy comedido y muy prudente y actuar con mucha mesura, porque esta pandemia ha azotado con mucha fuerza a la comunidad internacional. Esperemos, como esto se queda grabado, vamos a confiar, volveremos a confiar en los especialistas y en los que están llevando las riendas en toma de decisiones de este proceso de vacunación. Bueno, vamos con otro tema caliente, la migración. Este fin de semana llegaban migrantes procedentes de Canarias al País Vasco, intentaban pasar a Francia. Ahí estaban las cámaras de televisión y la policía francesa les daba la vuelta. Decía que en Francia no entraban. ¿Hay solidaridad del resto de países con España después de ver esto? Yo creo que la asignatura pendiente de la Unión Europea precisamente es un acuerdo, un gran pacto migratorio de asilo en el conjunto de la Unión. Y lo digo porque los dos pilares sobre los que debe fundamentar ese pacto es la solidaridad de estos países y un proyecto de defensa de derechos humanos sólido. Y no se está dando. Y hemos fracasado estrepitosamente en las últimas décadas. Puedo poner ejemplos, el caso de Italia con Salvini, cómo eran capaces, en este caso Salvini cuando estaba en el gobierno, de bloquear un barco con migrantes dentro en una situación extrema. Esa falta de solidaridad, la falta de respuesta de la Unión, y ya no hablo de repartos en número de migrantes por países, hablo de realidades como la que estamos viviendo en el continente africano, con un crecimiento demográfico muy importante y que de cara a 2050 se prevé que se duplique la población, en el que hay que atender a un gran proyecto que atienda a la realidad cultural, a los flujos y que realmente ataque el problema que genera la migración, es decir, en origen. Eso es lo que la Unión Europea se tiene que preocupar. ¿Pero cuando hablo de defensa del... No, porque ahora mismo he dicho que es una asignatura pendiente que durante décadas vienen arrastrando. Tiene que ser un proyecto muy importante, pero que tiene que ir de la mano de grandes potencias como Estados Unidos. ¿Acaso China no lo está haciendo con su ruta de la seda, las inversiones que está desarrollando ya no solo en África, sino también en América Latina? Evidentemente se tiene que dar una realidad y un liderazgo de la Unión Europea. Somos frontera, la estamos viviendo en Canarias, pero también lo vivimos en el Mediterráneo. Evidentemente, un proyecto liderado por la Unión Europea, pero un proyecto de verdad con el continente africano puede poner fin a una realidad cada vez más dramática, que se cobran muchas vidas humanas. Ahora en el Atlántico, pero se ha dado también en el Mediterráneo. Y esto, evidentemente, debe la Unión Europea, de la misma manera que ha sido capaz de dar respuesta con un proyecto de 750.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la COVID, es decir, autorizar a la Comisión Europea para acceder a los mercados de capital, para hacer una inversión tan potente, tanto en fondos no reembolsables como créditos, 750.000 millones de euros, evidentemente se debe atender a una realidad en el continente africano. Los importes que decidan los Estados miembros, pero se tiene que hacer, y esto tiene que ir de la mano de otras grandes potencias que evidentemente tienen que ayudar y establecer un pacto migratorio común. Eso es la solución que se tiene que dar, pero una solución ambiciosa que se fundamente en defensa de derechos humanos y evidentemente en la solidaridad. Esa solidaridad tan necesaria para atender una situación como la que está viviendo Canarias ahora, también en el conjunto nacional. Ya no solo hablo de la Unión Europea, también en el conjunto nacional. Porque en las conversaciones que hemos mantenido, tanto con el presidente del Gobierno, con Ángel Víctor Torres, como con otros ministros, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, Arantxa González Laya, que ha hecho un trabajo importante en origen, y el propio José Luis Escrivá, ministro de Migraciones, es que para que Canarias pueda asumir esta realidad tiene que contar con derivaciones y repatriaciones. Repatriaciones que se pueden ver bloqueadas en mayor o menor medida por la pandemia, porque no es lo mismo gestionar una situación como esta sin pandemia que con pandemia, pero en cualquier caso, con unas relaciones sólidas con estos países, con las pruebas pertinentes, se pueden dar repatriaciones como se han dado. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer autocrítica, analizar los errores que se han cometido, en este caso con el proceso de la gestión de la propia crisis migratoria actual, y ponerse manos a la obra y solucionarlo. Ponerse manos a la obra, pero los migrantes siguen estando. Este sábado se han manifestado en la isla de Tenerife. Sí, he tenido la oportunidad también de hablar, por ejemplo, con el ministro de Interior y con otros responsables del Gobierno para, evidentemente, trasladar la gran preocupación existente, como hace permanentemente también el presidente de Canarias, Ángel Víctor, o el propio presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, o el alcalde de La Laguna, Luis Geray, ¿no? Esto es una realidad que tenemos que asumir, que tenemos que
gestionar de la mejor manera posible a partir de ya, y que evidentemente estos puntos donde están localizados ahora pues tienen que ser de una estancia puntual, de estancia corta, de corta duración, y evidentemente pasa por dos vías: derivaciones y repatriaciones. ¿Hay solidaridad del resto de las comunidades autónomas? Lo ha dicho el propio presidente de Canarias. Se ha encontrado con resistencia en algunas comunidades autónomas, precisamente gobernadas por determinados grupos, formaciones políticas, que luego aquí dicen lo contrario, que tienen doble discurso. Hay comunidades autónomas que se han abierto, el caso de País Vasco, hay, en fin, comunidades que se han abierto a colaborar atendiendo principalmente la situación de los menores, y es de agradecer. Hay otras que no, hay otras que sencillamente han dicho que no tienen las infraestructuras y que no están por la labor de trabajar en una dirección coordinada y de solidaridad. En cualquier caso, el Gobierno de España, responsable en materia de política migratoria, de la mano de la Unión Europea, es quien debe en cualquier caso canalizar, digamos, que estas derivaciones, y con el objetivo final de repatriar, que es lo que toca en situaciones como esta. ¿Y qué le parece que Francia este fin de semana diga que no entran migrantes en su país? Bueno, son decisiones unilaterales ante la falta de cobertura de un acuerdo en marco de la Unión Europea. Por eso urge un acuerdo en la Unión Europea que obliga a los Estados miembros a actuar con solidaridad. Esa falta de liderazgo de la Unión Europea nos lleva precisamente a situaciones como esta. Antes hablaba de Italia, podemos hablar de Francia o podemos hablar de otros países. Pero es lo que hay que poner punto y final, porque esta realidad hoy la vive España, pero la ha vivido Grecia, en Lesbos, la ha vivido Italia, la han vivido otros países. Hablamos del caso de Lampedusa, hablamos de muchos casos que se han dado con grandes concentraciones que han provocado numerosos problemas. Y evidentemente Europa debe ser muy consciente de que este problema, si no se ataca desde una perspectiva global y con un proyecto ambicioso, no va a tener final con la realidad que estamos viviendo precisamente en el continente africano. Las pateras siguen llegando, a pesar de que estamos en marzo. En menor medida. Hombre, el mar está muy localizada. El mar está peor ahora, Porque también es cierto que se ha hecho un trabajo muy importante en origen, pero las mafias siguen operando, en menor medida, pero siguen operando y jugando con vidas humanas. Y muchos de ellos lamentablemente pierden su vida, ¿no?, en el Atlántico, con anterioridad en el Mediterráneo. Pero es cierto que ahí tiene que haber un esfuerzo mayor también del Frontex para coordinar. ¿Dónde está Frontex? No hay Frontex. Hay que muscular más esos servicios por parte de la Unión Europea y seguir trabajando. Bueno, sede de Frontex. Está en Polonia. En un sitio... Lo cierto es que han trasladado a la opinión pública la decisión de fortalecer en Canarias, digamos, que el ejercicio, la función de Frontex, pero realmente se tiene que trasladar en recursos, en medios materiales, en recursos humanos que refuercen la vigilancia. En cualquier caso, repito, esto tiene que ir de la mano de un esfuerzo mucho mayor. No podemos poner soluciones pequeñas a grandes realidades muy complejas como la que estamos viviendo con el fenómeno migratorio. ¿Y ha hablado con alguno de los migrantes? ¿Ha sentado con ellos? Directamente e indirectamente, a través de las organizaciones que nos han trasladado su preocupación por el estado en el que llegan algunos de ellos. He tenido la oportunidad también de ver cómo llegaban. He estado con ellos la semana pasada hablando. Yo he estado en algunos de los puntos donde han llegado, precisamente en el sur de Tenerife, y he podido ver y comprobar el estado de las pateras en las que llegan, en las condiciones en las que llegan, y bueno, en fin. Ellos quieren ir al continente, no quieren quedarse aquí. Sí, bueno, hemos podido interlocutar, y el objetivo realmente es salir de una situación extrema, porque hay que entender, o al menos intentarlo, ¿no?, de ver que estas personas deciden jugarse la vida precisamente porque viven una situación límite, ¿no?, una situación extrema. Se encuentran en una situación extrema en sus países, y no solo por la COVID, una situación de bloqueo económico, de dificultades para sacar adelante sus proyectos vitales, el de su familia, y por eso deciden arriesgar, entendiendo e interpretando España, Europa, como un espacio donde pueden desarrollarse y posteriormente ayudar a sus familias, ¿no?, y traerlas al proyecto europeo, a sus proyectos de vida en Europa, ¿no? Y eso es realmente lo que les mueve a asumir esos riesgos tan grandes, ¿no?, vitales. A partir de ahí, yo creo que repito, creo que hay una gran asignatura pendiente por parte de la Unión Europea, y los Estados miembros de una vez por todas tienen que ponerse de acuerdo. ¿Están apretando las clavijas desde el Congreso de los Diputados? Yo creo que sí, no solo desde el Congreso de los Diputados, sino también desde el Ejecutivo, ¿no? Yo creo que tiene que haber un liderazgo. Como se dio un liderazgo para esos recursos que hablaba antes del Next Generation, de los fondos para la recuperación de la pandemia, tiene que haber un liderazgo por los países, en este caso España, para poner un proyecto migratorio sobre la mesa real. ¿Falta un líder en Europa? Ahora estamos ante el paradigma del cambio de salida de Merkel, Macron. Vamos a ver qué papel vamos a tener. Es cierto
que en la realidad anterior a la pandemia pivotaba todo sobre el Brexit. El Brexit ha pasado a un 29º plano. Hoy tenemos COVID, relaciones transatlánticas, pero parece evidente que España está dispuesta pues, a liderar esas propuestas para poner punto y final a esto. Evidentemente tenemos una realidad con los Países Bajos, ya sabemos las dificultades que plantearon precisamente para alcanzar ese acuerdo del plan de recuperación, pero hay que ser ambiciosos y Europa esta vez sí tiene que conseguir dos objetivos. Y lo hemos hablado con el alto representante, con Pepe Borrell. Uno es un plan real, creíble, bien fundamentado, bien estructurado, porque si hemos podido acceder a los mercados de capital para endeudarnos como proyecto europeo, para hacer frente a la pandemia, también se puede asumir un paquete importante de medidas para la realidad que vive África. Y luego también ser un puente de conexión con América Latina, más allá de las relaciones transatlánticas, para poner fin al déficit democrático existente en América Latina, que esa es otra realidad muy compleja que cada vez nos preocupa más. Pero en caso concreto de África, evidentemente hay que ser muy ambiciosos si queremos poner punto y final, o al menos corregir esta deriva al alza que se está viviendo con el fenómeno migratorio. Es que hay mucha corrupción ahí desde Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia y seguimos para abajo. Es corrupción todo es corrupción. O sea, todo el dinero que le mandemos allí desaparece. O sea, a no ser que haya alguien allí controlando el dinero. No solo eso, también existe mucha tensión entre los propios países, ¿no? Estamos viviendo una realidad de Marruecos, Sáhara, Argelia juega un papel. Le pregunto, Marruecos, maniobras militares Estados Unidos-Marruecos ahí a tiro de piedra. ¿Qué le parece? Bueno, son decisiones como también podemos incorporar a ese análisis lo que ha decidido Marruecos con Alemania, por posicionarse Alemania en relación al reconocimiento de Estados Unidos al Sáhara como territorio de Marruecos. Es decir, hay tensiones dentro de la propia realidad del continente y eso afecta evidentemente también, porque otros países juegan a desestabilizar y el contexto internacional hoy por hoy, en este momento, con el añadido de la pandemia, es un escenario realmente complejo, ¿no? Posiblemente estemos en un cambio de paradigma, nuevos liderazgos, de nuevas realidades, pero que tienen que pivotar sobre el multilateralismo y los grandes acuerdos. Pero cuando vemos una realidad en la que la principal potencia, Estados Unidos, se desmarca del Acuerdo Climático de París o rompe el acuerdo nuclear de Irán o decide salir de la Organización Mundial de la Salud, evidentemente no es un buen ejemplo para precisamente pivotar nuestra acción sobre el multilateralismo. Y en el caso concreto del continente africano tenemos que dar ejemplo los países que hoy podemos dar respuesta a este tipo de realidades, ¿no? Reino Unido, ¿cómo van las relaciones? De España, estamos hablando del principal mercado turístico de España, sí. Los británicos. No, en el ámbito turístico, también en el ámbito comercial nos unen grandes conexiones y vínculos, pero yo creo que la semana pasada precisamente celebrábamos un encuentro con Hugh Elliot, el embajador británico en España, de más de una hora. Evidentemente la negociación fue una negociación dura para llegar a un acuerdo de salida de la Unión Europea. Hubo mucha tensión, muchas dificultades, hubo países en la Unión Europea que tensionaron mucho ese acuerdo. El no acuerdo hubiese sido un auténtico fracaso, una ruptura brusca de las relaciones en todos los ámbitos hubiese sido nefasta, desde la conectividad, la movilidad aérea, hasta las relaciones comerciales, en materia de pesca, en materia turística, porque hay muchas conexiones. Estamos hablando de un espacio europeo en el que Reino Unido sale, se desplaza y hay que vertebrar. Afortunadamente hemos conseguido un periodo de transición en muchos de los temas, en pesca, en la movilidad. Hay que adaptarse en un periodo de tiempo relativamente corto, de años, pero entiendo que el acuerdo es un acuerdo bueno para los países, en el caso de España, y a partir de ahora, bueno, sí que entendemos que hay que establecer nuevos acuerdos bilaterales, nuevos marcos de relaciones, evidentemente siempre bajo el paraguas de la Unión Europea, pero como principal mercado emisor para España, para Canarias, evidentemente hay que cuidar muy mucho pues las conexiones y las relaciones, ¿no? Con Reino Unido. Yo honestamente veo y encuentro receptividad por parte del gobierno británico. O sea que hay buena relación con el gobierno español. Sí, yo creo que ahora mismo en el caso de Exteriores, en el caso de la Secretaría de Estado de Comercio, los acuerdos que se han cerrado, yo creo que son buenos acuerdos para los dos países y nos va a permitir, en este caso, ser optimistas respecto a lo que se pueda ir vertebrando, porque hay muchos aspectos que se tienen que pulir ahora, en los próximos meses, para que las relaciones se normalicen y tengamos un flujo de comunicación y de gestión, y sobre todo que no afecte a las personas, a la ciudadanía británica ni a la española, porque existen muchas conexiones, muchos españoles en Reino Unido, muchos británicos en España, ¿no? Y eso es lo que hay que pulir, esos
flecos que quedan por perfilar y mantener unas relaciones estables, ¿no? Bueno, en mayo, y para terminar, se nos acabó el tiempo, tengo muchísimas preguntas, pero esto me obliga a que venga en otro momento. En mayo tenemos Fitur. El gobierno de este país ha decidido que va a ser una de las ferias prioritarias, es una de las ferias más importantes del mundo. Ya está la maquinaria funcionando. ¿Será posible? Vamos a ver, porque no sé el marco en el que lo ha planteado Reyes Maroto, la ministra de Turismo. Posiblemente tenga un porcentaje, una componente telemática muy grande, porque bueno, la presencial, pues ya sabemos las dificultades de movilidad. No visualizo yo un Fitur como otros ejercicios presencial. Se están distribuyendo los espacios ya, ¿eh? Sí, bueno, pero digamos que en cuanto al flujo de personas, la estructura no parece poco probable que pueda ser idéntica a los anteriores. Tendrá menos flujo de personas y estará muy limitado y demás, pero en cualquier caso es una señal, ¿no? Yo creo que una feria, recuperar una feria como puede ser la ITB, como puede ser la World Travel Market también en Londres, Fitur, es una buena señal de recuperación. No obstante, se tiene que hacer bajo criterios de seguridad y de prudencia, ¿no? No hay que lanzar las campanas al vuelo. Creo que se tienen que vertebrar alrededor de estas iniciativas de encuentro, de puntos de encuentro de las ferias, espacios y grandes acuerdos entre países para recuperar la movilidad, para garantizar la recuperación del sector y evidentemente en el ámbito sanitario un proceso coordinado y a un ritmo necesario en fin, en cuanto a la implantación de vacunas, porque es lo que necesitan ahora mismo los países, ¿no? Y la ciudadanía. Don Héctor Gómez, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista, o sea, uno de los personajes potentes e importantes en este país que dirigen este partido, bueno, que es un placer que sea de aquí, de esta isla, ¿no? Es todo un honor formar parte de la dirección de mi partido en el ámbito federal, nacional. Y evidentemente es un placer vivir aquí en Canarias, en Tenerife. Bueno, se nos han quedado un montón de preguntas muy interesantes porque usted es un especialista en internacional y yo creo que lo internacional al final es importante para lo nacional y por supuesto para lo regional en Canarias. Gracias, sé que se va volando al aeropuerto porque sale para Madrid, que tiene una semana intensa. Don Héctor, gracias por estar con nosotros aquí en Mírame Canarias. Un placer, Miguel Ángel, y muchas gracias también a la casa por invitarme. Bueno, nosotros hacemos una pequeña pausa publicitaria y no se vayan porque seguimos aquí de cerca.